Ya, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Una tarde triste, una tarde amarga, una noche aciaga. Cuando hace unos años atrás el entonces general Bernales decía que cuando se mata a un carabinero se mata a Chile, tenía toda la razón, independiente de los problemas que pudiese haber tenido aquel general en su momento. Pero cuando estamos siendo víctimas de este tipo de cosas, no podemos más que dolernos, sentirnos y resentirnos, porque cada vez que nos matan un carabinero, que son los servidores públicos por excelencia, los servidores públicos de Chile, de nuestra nación, por excelencia, solamente son carabineros de Chile, porque ellos están por vocación dentro de la institución. Ellos eligen servir a la patria y servir a sus conciudadanos, arriesgándolo todo, sabiendo que nadie se los va a retribuir, y es más, sabiendo que muchas veces van a ser perseguidos, denostados y humillados por sentir ese amor profundo hacia la patria y sus conciudadanos. Tarde triste, noche aciaga. Hay que guardar en el altar del corazón, ¿ya?, los nombres de aquellos valientes que han muerto en actos de servicio. La tercera estrofa del himno nacional dice: vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén. Nunca mejor aplicada que ahora. Porque esos valientes estaban resguardando el orden y la seguridad de todos nosotros. Y han sido de Chile el sostén, porque si no estuviese Carabineros, la República hubiese caído aquel maldito 18 de octubre. Que la sangre de ellos caiga sobre las cabezas de aquellos que lo permitieron. Ya. No vamos a hablar de política contingente, solamente vamos a ser presentes, vamos a hacer patente nuestra molestia, nuestro dolor. Ya. Y vamos a dar paso al programa que ustedes saben que es de historia. En un horario especial, ya que ustedes, como pudieron apreciar, La Vereda hizo una transmisión especial, ¿ya?, producto de las manifestaciones que se están desarrollando tanto en Plaza Baquedano como en Frente a la Moneda, y así en tantos otros lugares de nuestro país. Porque el dolor, la enfermedad, nos afecta a todos, desde Arica hasta Magallanes, de cordillera a mar. A todos nos duele. A todo chileno bien nacido debiera dolerle, porque hay uno menos de nuestros héroes que hoy respira. Ya dejó de respirar. Hay uno menos que ya no respira en este mundo. Ya. Pasemos directamente a las efemérides para tratar de obviar un poco esto
y tratar de sobrellevarlo. ...31 de marzo de 1866... bombardeo del puerto de Valparaíso. Luego de cumplido el plazo del ultimátum dado al gobierno de Chile, la escuadra española del Pacífico procede a bombardear el principal puerto de la República, en el marco de la guerra entre España y algunas de sus antiguas posesiones americanas. Es llevada a cabo esta acción de represalia por negarse al Supremo Gobierno a cumplir las exigencias del almirante español. La acción inició a las 9 de la mañana y se prolongó por 3 horas, siendo disparadas alrededor de 2.600 granadas contra el indefenso puerto. 31 de marzo de 1939. Se rinden las últimas ciudades en poder del Frente Popular en España. Luego de 32 meses de una cruenta guerra civil, el bando nacional español, con el caudillo Francisco Franco a la cabeza, logra conquistar las ciudades de Almería, Murcia y Cartagena, las últimas que quedaban en manos de los socialcomunistas del Frente Popular. Se inicia así el proceso de recuperación nacional, que concluiría con la muerte del caudillo en 1975, dejando a España posicionada como la 9ª economía del mundo. 2 de abril de 1767. Expulsión de los jesuitas de los dominios españoles. Luego de llegar al convencimiento de haber sido los instigadores de los motines y sublevaciones populares de 1766, Su Majestad el Rey Don Carlos III ordena la expulsión de la orden jesuita de todos sus dominios. Después de 6 años, consigue que el Papa Clemente XIV suprima completamente la orden. Es reinstalada, no obstante, en 1814 y readmitida en España por don Fernando VII en 1815, aunque fueron expulsados en otras 3 ocasiones posteriormente. 5 de abril de 1818, Batalla de Maipú. En los cerrillos de Maipo, al sur poniente de la ciudad de Santiago, se desarrolla la batalla definitiva entre las fuerzas realistas y los patriotas por la emancipación de Chile. Luego de una cruenta batalla, las unidades realistas al mando de Mariano Osorio abandonan sus posiciones y huyen a la desbandada, salvo una fracción de ellas que se atrincheran en las casas de Lo Espejo. Decisivo en la desmoralización del bando realista fue la llegada del director supremo, don Bernardo Higgins, con 1 millar de milicianos, pese a encontrarse gravemente herido. Esta fue la batalla decisiva, aunque persistieron algunas partidas realistas en el sur del país, y fueron necesarias otras acciones menores para erradicarlas del suelo patrio. Ya. Interesantes efemérides, interesantísimas, ¿no? Sí. La historia siempre nos da alguna sorpresa, algo que no está muy presente, sin embargo, está siempre mostrándonos que hay cosas que no cambian y que son invariables, ¿ya? Después se van a dar cuenta porque antes de pasar al pequeño pauteo, vamos a saludar, que se me había olvidado, con lo molesto que estaba, por lo molesto que estoy, se me había olvidado saludar a quienes nos acompañan. Dieter, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Juan Carlos, amigo, ¿cómo le va? Don Ambrosio, gusto de saludarlo. Saludos le manda Garrita. Juanita Concha, muy buenas noches. Don Marco Antonio, María Elena Vial, encantado de verla por acá. Don Carlos Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo le va? La señora Juanita, mi queridísima señora Juanita.
de eso. ¿Mm? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? ¿Ya? Inés Victoria Bardín. ¿Es nueva por estos lados, Inés? ¿Mm? Bienvenida. Bienvenida. Y así toda la gente que se va a ir sumando, y así toda la gente que está en sintonía con nosotros, pero que no escribe en el chat porque sabemos que hay. Sabemos que hay. ¿Ya? Encantado de tenerla por acá, Inés. Encantado de tenerla por acá. ¿Mm? Sí, vamos revisando. 31 de marzo de 1866. Bombardeo del puerto de Valparaíso. ¿Ustedes sabían de que Valparaíso había sido bombardeado y prácticamente borrado de la faz de la Tierra? ¿Sí? Lo vamos a desarrollar más en profundidad, pero le vamos a dar un pequeño barniz. Ya Chile, como siempre, gracias a sus políticos, metiéndose en apreturas. Por eso les digo, hay cosas que la historia nos va mostrando y que nos va mostrando un patrón, ¿ya? Que en definitiva no cambia jamás. Jamás. ¿Ya? El puerto de Valparaíso, el puerto principal de Chile, fue bombardeado en una guerra en donde Chile no tenía arte ni parte, no tenía ni pito que tocar. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ver. ¿Ya? El 31 de marzo de 1939, las últimas ciudades, ¿ya? Las últimas ciudades en poder del Frente Popular se rinden. ¿Ya? Esto es en la Guerra Civil Española. Sí, el tema que a mí tanto me gusta justamente porque encuentro una cantidad enorme, enorme de semejanzas. ¿Ya? Y curiosamente, no soy el único, porque por ahí escuché a un cierto señor diputado decir de que hay que mirar un poquitito a España para darse cuenta lo que viene, lo que quieren hacer, lo que pretenden implementar por acá. ¿O que ustedes creen que la ley de memoria democrática fue original de cierta víbora por ahí que la quiso presentar? No, la copió de allá, de un miserable que se llama Rodríguez Zapatero, por si les suena. ¿Ya? Se rinden las ciudades de Almería, de Murcia y de Cartagena. ¿Ya? El Frente Popular, el gobierno de la Segunda República, los democráticos, según ellos, según los torcedores de la historia, ¿ya? Desde que empezó la guerra, aunque no tuvieron la visión como para poder frenar este asunto, porque lo podrían haber hecho, ¿ya? Lo podrían haber hecho perfectamente. Al contrario, tensionaron las cosas de tal manera que ya fue inviable cualquier negociación y lo único que podía producirse era un quiebre y un quiebre violento. ¿Ya? Desde el momento en que son capaces la escolta del presidente del Partido Socialista Obrero Español, los mismos miserables de ahora, la escolta del presidente de ese partido, asesinar alevosamente al líder de la oposición, no podía esperarse nada más que el quiebre violento tal como ocurrió. Después de 32 meses de una guerra feroz, ¿ya? Y después de que el gobierno de la Segunda República, los republicanos, empezaron la guerra huyendo, ¿ya? Termina. Y el día, el día 31 se toman las ciudades, las 3 ciudades que les quedaban a estos miserables, y el día 1 de abril se lee el último parte de guerra. ¿Ya? Es un parte histórico, de hecho está escrito a mano y el original está guardado. ¿Ya? Y dice así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco. Burgos, 1 de abril de 1939. Se acabó. Claro que el llanterío empezó en el año
llevan llorando un buen tiempo de que fue tan malo, que fue un maldito, que aquí, que allá. Al morir Franco en el año 75, después de la cantidad de años que él gobernó, España era la novena economía del mundo, después de haber sido el estado más atrasado de Europa, con la monarquía, con Alfonso XIII, que lo vimos en unos programas anteriores, y con la Segunda República, que se empobreció más todavía y después de la Guerra Civil. ¿Ya? Pobrísima, pobrísima. En el año 75 era la novena economía mundial, la novena. ¿Saben en qué posición está ahora? 22. O sea, estaba mejor con Franco. Curioso, ¿no? ¿Ya? La guerra fue cruenta, cruentísima. Nosotros heredamos un rasgo de los españoles. En batalla, los españoles son muy crueles, muy crueles. El chileno lo heredó, muy crueles. Si no, miren la cantidad de muertos en la guerra civil del año 1891. Murió más gente que en la guerra del Pacífico. No, no murieron más chilenos. Esa es una estupidez lo que la gente, hay mucho historiador que dice eso, de que en la guerra civil de 1891 murieron más chilenos que en la guerra del Pacífico. Es obvio, ¿ya? Porque se estaba peleando entre chilenos, ¿ya? Pero sí en el total global de muertes, de bajas, la guerra civil del año 1891 fue mucho más cruenta, fue mucho más cruel. ¿Mm? Pese a que fue corta. Ojo. ¿Ya? No nos quedamos ahí. El 2 de abril de 1767 se decreta la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona española. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a desarrollar más en profundidad, es uno de los temas principales. Pero es interesante darle una vueltecita a eso. ¿Por qué? ¿Por qué los expulsaron? ¿Mm? Y en último, el 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú. ¿Ya? Se dice que es la batalla decisiva, se dice que es la batalla que sella la independencia de Chile. Fue el principio del fin, porque después de la batalla de Maipú hubieron otra serie de escaramuzas, costó muchísimo pacificar el sur de Chile, costó muchísimo encauzar el proceso, ¿ya? Porque quedaron muchísimas partidas sueltas de soldados realistas que después se dedicaron al bandidaje, los bandoleros. ¿Ya? Los caminos eran inseguros, ojo, el Cuerpo de Carabineros de Chile, ¿ya? Era un regimiento militar que tenía una labor policial en los campos, era prácticamente la policía rural. Un homenaje para ellos. Mi abuelo fue de los carabineros antiguos, de esos que andaban a caballo por los campos. Estoy hablando ya para el año 1878, 79. Hace muchísimo, hace muchísimo rato. Los realistas eran aproximadamente 5.300 tropas, 5.300 hombres. Tenían 12 cañones y el comandante era don Mariano Osorio. ¿Ya? Lo secundaban Ordóñez y Primo de Rivera. Sí, pariente de Miguel Primo de Rivera, el dictador de España, que fue padre de don José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. ¿Ya? El abrazo de Maipú, efectivamente.
El abrazo de Maipú. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, gracias Pepe Grillo. ¿Por qué? Porque resulta de que, si bien es cierto, don Bernardo llegó prácticamente al epílogo, casi al epílogo de la batalla, ¿ya? El ver que venía una tropa a el contingente patriota, el contingente del Ejército Unido, que estaba comandado por San Martín, eso desmoralizó completamente a los realistas. ¿Ya? Había un regimiento que tenía fama de invencible, el Burgos. ¿Ya? El Burgos fue completamente arrasado en esta batalla. Tenía un registro, un récord de 18 campañas victoriosas, 18 victorias, 18 batallas victoriosas. No sobrevivió a las 19, fue completamente diezmado. ¿Ya? Ese es el empuje de los chilenos cuando se ponen algo, cuando se ponen fijos en algo. Por favor, tengan siempre eso presente. Conversábamos la semana pasada de que los chilenos de aquella época eran leones. ¿Se acuerdan? Arminio, ¿cómo está? Lo saludo ahora, aprovechando de que está por ahí, justamente me acordé de eso. Los chilenos siguen siendo leones, no se confundan, por favor, porque un león, aunque usted lo críe enjaulado, aunque lo alimente con tofu, sigue teniendo las capacidades de un león, sigue siendo un león, domesticado, sí, pero a veces, como decía mi padre, hasta el más manso rompe el corral. ¿Ya? Tengan cuidado, no tienten a la suerte, de verdad que no la tienten. Ciertos fulanos están muy asustados con algunas cosas que están pasando. Hacen bien en estar asustados, pero no sigan tensionando, en serio. No sigan tensionando, no sigan tirando el elástico. Se va a cortar y les va a doler. ¿Ya? Gloria al Salvador de Chile, dijo don Bernardo, alabando a San Martín. ¿Ya? Y San Martín le devuelve aquello y dice: general, el pueblo jamás olvidará al noble inválido que asistió herido al campo de batalla. Don Bernardo estaba convaleciente de una herida tremenda, casi le costó la vida por el desastre de Cancha Rayada, ¿eh? Que había sido unos días antes. ¿Eh? Había perdido muchísima sangre, la fiebre casi lo mata, las infecciones, en ese tiempo no existían los antibióticos, la gente se curaba a lo mero macho, ¿ya? Y había que ser gallo, aguantar las curaciones que eran muchas veces a sangre fría. ¿Ya? Cauterizaciones, limpieza quirúrgica con escalpelo, no existían los anestésicos. Don Bernardo las aguantó. Y así todo tuvo fuerzas para reunir más de 1000 personas en una milicia y llegar con ellos al campo de batalla. Por eso que las tropas de San Martín, que eran más o menos 4900 personas al principio de la batalla, mucho menos que las de Osorio, al terminar la batalla eran sobre 6000 personas. ¿Ya? Si bien es cierto, el Burgos fue completamente borrado de la faz de la tierra en esta batalla, en el bando patriota, en el bando nacional, digamos, también hubo una pérdida sensible. ¿Ya? El regimiento de los Pardos. ¿Se acuerdan que una vez conversamos respecto cuando hablamos de la batalla de Chacabuco, que venía un regimiento completo de gente de raza negra, ¿ya? Que eran esclavos en los campos algodoneros de Mendoza, y se les ofreció la libertad si venían a luchar por Chile, y ellos encantados vinieron? Bueno, lamentablemente en esta batalla, en la batalla de Maipú, el regimiento de los Pardos también fue diezmado. Sobrevivieron muy pocos, poquísimos. ¿Ya? Las cargas de caballería fueron totalmente decisivas en esta batalla, y
muere uno de los ilustres, don Santiago Estanislao Bueras Santa María, no, Bueras Avaria, Santa María era otro. Ya, el comandante Bueras, el Toro Bueras, el Guaso Bueras, en una de las cargas de caballería cae mortalmente herido. El hombre que llevaba 2 sables, porque era tal el ímpetu de las cargas, que en una ocasión se quedó sin sable porque se le partió. ¿Ya? El sábado pasado hablamos del caballo chileno, ¿ya? Y al hablar de caballos chilenos necesariamente tenemos que hablar de guasos. Bueno, todos los guasos de Chile integran el regimiento simbólico Santiago Bueras, ¿ya? A no olvidar. Al final, después de retirarse de los cerrillos de Maipo o de Maipú, una tropa logra organizarse de las realistas, una tropa de las realistas logra organizarse bajo la dirección de Ordóñez y de Primo de Rivera y se atrincheran en lo que es las casas de los espejos. ¿Ya? Allí fue el último estertor de la batalla, en donde simplemente los patriotas los borraron a cañonazos, porque tenían mayor poder de fuego que ellos. ¿Ya? Ese fue el desarrollo de la batalla de Maipú, muy por encimita, sí, lo sé, muy por encimita, pero vamos a seguir avanzando respecto al programa. Pasemos al desarrollo. Antes déjeme saludar a la gente que empezó a llegar. Luz Contreras, ¿cómo está usted? Arminio, lo saludé, me parece que sí. ¿Qué más tenemos aquí? Patricio Ortega, don Patricio, ¿cómo le va? ¿A quién más? Ya, eso sería. Encantado de tenerlos por acá y que hayan llegado a compartir con nosotros. ¿Ya? Pasemos entonces. Don Ambrosio. Guerras olvidadas. Sí. ¿Cuántos se acuerdan de la guerra hispano-sudamericana? ¿Cuántos recuerdan las acciones de esta guerra? En donde Chile se metió como siempre, como jugando, y casi nos cuesta el desarrollo. Corría el año de 1865 y como siempre, y por favor, quiero que se entienda bien esto, Perú, siendo mal administrado, es curioso que países que tienen muchísimos más recursos que Chile, perdón, Perú, Bolivia, Argentina, están en constantes crisis por mala administración. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué será? ¿No? Gobernaba José Antonio de la Peset en Perú. El hombre decide dejar de pagar sus deudas. ¿Sí? La corona española tenía una fuerte suma que cobrarle a estos señores allá en Perú, y este señor se empecina en no pagar. Dejó de pagar la deuda externa también. ¿Cuál era el principal recurso de Perú en ese tiempo? No era el salitre, era el guano. ¿Quién gobernaba en España? La reina que supuestamente era virgen, pero que tuvo 12 hijos.
la reina Isabel II, ¿ya? Esas son las islas Chinchas. De ahí se extraía el guano. ¿Qué es el guano? Bueno, el guano, para la gente que no sabe, es el excremento, la caca de las aves. En realidad, de todos los animales de corral. Aves, ovejas, vacas, caballo, cerdo. Eso es guano. Purines, le dicen por ahí. Bueno, en esta isla, las Chinchas, producto de que era una zona, ruta migratoria de aves marinas, por miles de años las aves habían utilizado esas islas para hacer una parada estratégica en sus migraciones. Y al hacer la parada estratégica iban depositando toneladas de guano que al secarse prácticamente casi se fosilizaba y era un excelente abono, ¿ya? Perú vivía justamente del guano. Esa era su principal fuente de ingreso, ¿ya? Hacía concesiones de explotaciones de guano, y los concesionarios pagaban una cantidad X para poder explotar, pagaban los derechos para la explotación y eso era lo que le reportaba una cantidad enorme de divisas al Perú, ¿ya? Resulta de que el señor Peset, como no quiso pagar la deuda, ¿ya?, empezaron con problemas. España, para asegurarse el pago de esa deuda, toma las Islas Chinchas y esto detona el casus belli. Pero el casus belli es un poco sui generis, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que en Chile gobernaba don José Joaquín Pérez, campechano, y había un revoltoso que era muy peligroso teniéndolo ocioso, así que había que mantenerlo ocupado, ¿ya? Peset intentó llegar a un acuerdo con España para que le devolvieran las Islas Chinchas. Se firmó un acuerdo, el acuerdo Vivanco Pareja, firmado por el almirante José Manuel Pareja, que era el almirante de la flota española del Pacífico Sur, de la flota del Pacífico en España, ¿ya? Y firmaron un acuerdo. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí está el señor Pareja, José Manuel Pareja. Era un hombre que le tenía una tirria especial a Chile, ¿eh? Este señor había nacido en Lima en 1813. Era hijo de Antonio Pareja, el general realista que había estado en Chile para el tiempo de la guerra de independencia, ¿no? Así que el hombre le tenía cierta ojeriza a Chile. Ahí entra en escena don Mariano Ignacio Prado. Prado, supuestamente haciéndose eco de un clamor popular, ¿ya?, da un golpe de Estado y depone al presidente Peset, de la Peset. Rechaza el tratado de Vivanco Pareja, ¿ya? Y acá en Chile, que estaba el presidente Pérez, empiezan los tontorrones de siempre, esos que nunca faltan, a decir de que España va a iniciar la reconquista de sus antiguas colonias, de que va a invadir la antigua América española. Por eso que está puesta esa foto ahí, ¿eh? El principal adalid de aquello es ese señor,
Benjamín Vicuña Maquena. ¿Ya? Benjamín Vicuña Maquena, para que ustedes se hagan una idea, era del ala americanista. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Quiénes son los americanistas? Personas que siempre atornillan al revés, ¿ya? Perjudicando aún a sus propios países, ¿ya? En un afán americanista de la concordia de los pueblos, hermanos, ¿ya? Son las personas, por ejemplo, que abogan por entregar la Patagonia completa sin chistar a Argentina, pese a que Chile ejercía soberanía de hecho, ¿ya? Y tenía títulos en derecho para reclamarla. Personajes como este eran de los que hablaban de entregar la Patagonia, porque Chile debía renunciar a sus justas aspiraciones, nótese la frase, debía renunciar a sus justas aspiraciones por la concordia, el bien común y la paz de la América española. Nefastos. Podríamos hacer un símil con los actuales globalistas, ¿eh? Si estuviera vivo este señor, estaría por ahí en un cierto partido medio idiota que anda por ahí, medio de renegación nacional, ¿no? Efectivamente, Herminio, nos ganamos una guerra gratis. Este señor y otros tantos cabezas calientes empezaron a solidantar a la gente, pero inclusive a hacer lobby, a hacer propaganda en el Caribe. En ese tiempo España todavía tenía Puerto Rico y Cuba como colonias, como provincias de ultramar, ¿ya? Y trató por todos los medios posibles de hacer, de generar un levantamiento por ahí, no le resultó. Trató de unir a todas las repúblicas americanas en contra de España, tampoco le resultó. Se sumaron solamente 4, formaron una alianza: Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿ya? Bolivia no tenía escuadra, pero según ellos tenía el litoral. Ecuador no tenía escuadra ni medios, ¿ya? Pero hizo causa común. Los únicos que tenían medios como para poder oponerse a la flota española era Perú y malamente Chile, muy malamente. Ahí se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Entonces, don Mariano Ignacio Prado derroca al presidente Peset, rechaza el acuerdo de Banco Pareja y se declara la guerra. Chile metido en donde nadie lo llamó, por hacer solidaridad continental, por hacer causa común con el hermano americano, con el hermano peruano, con el hermano del norte. La escuadra española estaba integrada por ese monstruo que ustedes ven ahí. Ese buque era el buque más potente de todo el mundo en esa época. Ni siquiera los navíos de línea ingleses eran capaces de batirse con este. Esta es la fragata blindada Numancia. Era prácticamente la estrella de la muerte, para los que les gusta el cine, era prácticamente la estrella de la muerte en el mar en aquel tiempo, ¿ya? Y tenía una serie de otras naves del mismo poder, digamos, del mismo calibre, ¿ya? La Villa de Madrid, la Blanca, la Berenguela, eran fragatas fuertemente artilladas. ¿Saben cuántos cañones reunía la flota española en ese tiempo? Reunía 208 cañones. No estamos hablando de cualquier cosa. Mira, estaba la fragata Talaba, la Numancia, la Villa de Madrid, la Resolución, la Blanca, la Berenguela, la goleta Virgen de la Covadonga, ojo, pongan atención en ese nombre, la cañonera Vencedora, el transporte Marqués de la Victoria y 6 buques auxiliares.
Esa era la flota del Pacífico de la Armada Española. Chile, ¿qué tenía? Tenía la corbeta Esmeralda, el transporte Maipú, el transporte Independencia y el vapor Paquete del Maule, que era un buque pequeñito que le servía de carbonero. Perú, que tenía la fragata Amazonas, la fragata Apurímac, la corbeta América, la corbeta Unión y el vapor Tumbes. Chile juntaba 24 cañones, Perú 84 cañones. Y a eso y eso es lo que le van a presentar como oposición a la flota española. Hay que estar loco. Hay que estar loco. ¿Ya? Así las cosas, ahí está la Covadonga. Así las cosas, el almirante Pareja decide bloquear todos los puertos con el despliegue de su flota. Envía a la Covadonga a bloquear el puerto de San Antonio, que era un puerto chiquito en aquel tiempo, no chiquito, ¿sí? Pero envía a bloquearlo. En el trayecto de ir a bloquear el puerto de San Antonio, se desarrolla el combate de Papudo, en donde la Esmeralda, esa preciosa nave que ustedes ven ahí, elegante como ella sola, la mancarrona, ¿sí?, logra acercarse a la Covadonga y en combate logran abordarla y capturarla. ¿Quiénes iban en la Esmeralda? Mi pariente, el almirante Williams. ¿Sí? Y como teniente segundo, don Arturo Prat, ¿sí?, en el combate de Papudo. ¿Sí? Logran capturar a la Covadonga. Y cuando el almirante Pareja se entera de que le han capturado una nave, la Virgen de la Covadonga, este hombre se vuelve loco. Pensaba también de que le habían que habían capturado a la cañonera vencedora. Este hombre se desespera y se deserraja un tiro. Se suicidó. Se suicidó. Más todavía de que habían sido los chilenitos los que le habían capturado las naves. ¿Sí? Sí, esos que él tanto despreciaba, esos que él tanto odiaba. ¿Sí? Los chilenos le habían capturado las naves. Lo sintió como un fracaso y se dio un tiro. Así de simple. Así las cosas, el mando cae. Ese es el combate de Papú. Ese es un precioso cuadro de Somerscape, ¿no? Precioso óleo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver a la Esmeralda acercándose a la Covadonga. Curioso el hecho de que estas dos naves estuviesen hermanadas desde un principio, ¿no? El mando cae sobre Casto Méndez Núñez, ¿ya?, que era el capitán de la Numancia. Él determina reducir el bloqueo. Se desarrollan otra serie de escaramuzas pequeñas, por ejemplo, en Coquimbo hubo una acción donde intentaron tomar al asalto unos buques mercantes chilenos con unas lanchas cañoneras, pequeñas lanchas cañoneras que tenían en la escuadra española. Las tropas desde tierra les contestaron, los cañonearon, se enlazaron en un duelo de cañones y al final no les resultó. Tuvieron que retirarse los españoles. Y resulta de que Casto Méndez Núñez, que era un oficial mucho más ponderado que el fallecido Pareja, y se da cuenta de que la situación no se sostiene. Además que la guerra se había iniciado por una estupidez. ¿Ya? Un conflicto entre privados peruanos y privados españoles,
escaló a niveles insospechados, dejó de pagar el señor presidente de Perú, le hicieron una revolución, fue una tontera. Y Chile, siguiendo con la tontera, se mete de cabeza en este conflicto. El almirante Méndez, analizando, dice, lo único que nos queda por hacer, ¿ya?, es realizar un par de acciones punitivas, satisfacer con eso el honor de las armas españolas y retirarnos de las costas de Sudamérica. Se concentra la flota aliada peruana y chilena a la altura de la isla de Aptao, y se desarrolla el combate de Aptao. Ese es el combate de Aptao. Fue un cañoneo un tanto sin sentido, porque estaban o muy largas o muy cortas las rondas, no lograron hacer blanco. Más daño hizo la fusilería desde la costa, ¿ya? Se hicieron unos cuantos intentos de asalto semianfibio a algunas de las naves españolas que tampoco resultaron. En este combate estuvo presente don Miguel Grau, con el grado de capitán de fragata. Estuvo presente el almirante Williams. Estuvo presente don Arturo Prat, ya como teniente primero, porque las acciones en el combate de Papú le habían significado un ascenso. Miren qué curioso, ¿no? Cómo se van mezclando los personajes, ¿eh? Al final de cuentas, Castro Méndez Núñez da un ultimátum al gobierno de Chile que si no se satisfacen las peticiones que él realizó, desagravio a la bandera española, desagravio a su majestad, porque habían por ahí insultado a la reina Isabel por acá, pagar las costas de lo que le había significado declarar el carbón como contrabando de guerra, no permitirles aprovisionarse aquí, y en fin, una serie de peticiones. Saludar a la bandera española con 21 cañonazos, eso es para rendir honores. Y eso fue entregado el día 24 de marzo, ¿ya? Y las autoridades chilenas se hicieron literalmente los ciegos, los sordos y los mudos. No contestaron. Y Castro Méndez Núñez dijo, perfecto, se va a bombardear el puerto de Valparaíso el día 31 de marzo. ¿Ya? Las autoridades chilenas, siempre tan diligentes como no, mandaron desmontar los únicos cañones que habían en Valparaíso, en un fuerte que se llamaba San Antonio, para que Méndez Núñez se diera cuenta de que el puerto estaba desartillado, que estaba indefenso, teniendo la esperanza de que no lo bombardeara. ¿Ya? Lo único que se interponía entre el bombardeo y no bombardeo era la voluntad del almirante español, nada más. Pero ya él estaba resuelto a exigir que se cumpliera lo que él estaba pidiendo. Como ya no lo habían hecho, tenía que cumplir la amenaza. Ojo, lecciones. Cuando amenaces, cúmplelo. Si no, mejor no digas nada. El que tiene oídos que oiga. ¿No? El que tiene oídos que oiga. Déjense de amenazar, que a nada conduce aquello. Mejor actúen. A las 8 de la mañana, la Numancia hace un disparo de advertencia diciendo con eso que en una hora más se iniciaba el cañoneo al puerto que estaba completamente indefenso. Había mucha gente que había evacuado ya al puerto, se había enarbolado bandera blanca en los edificios de la beneficencia, en los hospitales,
habían unos cuantos hospitales y otras instalaciones que no tenían nada que ver, y se habían arbolado bandera blanca con la esperanza de que fuera respetada la integridad de estos edificios. Bueno, 2.600 rondas de disparos hizo la flota española. Con mucha precisión, ¿eh? Fueron muy pocos los daños que se hicieron a los edificios consulares, prácticamente nulo. Durante mucho tiempo fue una curiosidad que se empotrara una bala en el campanario de una iglesia, pero fue una sola. El bombardeo obviamente dio inicio a incendios, se bombardearon los almacenes fiscales, las instalaciones portuarias. El castigo era castigo. El castigo era castigo. Así de simple, así de corto. ¿Ya? El puerto de Valparaíso fue arrasado. ¿Ya? Y aquí es donde viene lo malo. Los aliados, donde supuestamente Chile era el padrino que había ido a prestar la ayuda, a prestar ropa, celebraban mientras cañoneaban el puerto de Valparaíso. Hermanos, a lo sumo vecinos, conocidos, parientes lejanos. Ahí tenemos otra, son todas representaciones, ¿eh? No hay fotografías de esta época, no las hay. ¿Ya? Son todas alegorías. Resulta de que después de bombardear Valparaíso, la flota española se va hacia el Callao y se desarrolla el combate en la batalla del Callao. Allí les fue un poco más difícil a los españoles. ¿Por qué? Porque el Callao estaba artillado. ¿Ya? Observen los cañones de grueso calibre que es resguardado en la entrada al puerto. ¿Ya? Por lo tanto, se les hizo un poco más difícil. Cañonearon durante un buen tiempo, pero les contestaron también de vuelta y hubieron naves españolas, hubo daños en naves españolas, en la Villa de Madrid, en la Blanca, en la Berenguera. ¿Ya? Después de un tiempo de ese intenso cañoneo, Castro Méndez Núñez decidió que ya era suficiente, ¿ya? Reaprovisionó carbón y se marchó de las costas del Pacífico Sur. ¿Ya? La única acción que se podría decir catastrófica de esta guerra la sufrió Chile con el bombardeo de Valparaíso. La guerra fue iniciada por un asunto entre España y Perú, pero sufrió las consecuencias Chile. Políticos, ¿ya? Pero hay que rescatar algo. Después de ser arrasado el puerto de Valparaíso, se reconstruyó con la tecnología más avanzada que había en la época. El puerto de Valparaíso era el puerto más moderno del Pacífico en aquellos tiempos, después de ser reconstruido. Háganse esa. ¿Eh? Después de haber arrasado la Armada Española con el puerto, Chile lo reconstruyó y lo mejoró. ¿Eh? ¿Podríamos hacer algo similar actualmente? Chile está arrasado. Aunque el genio del ministro de Hacienda diga que no, que
Todavía se pueden ver arcoíris de colores. No, no. La economía chilena sigue cayendo. La situación interna sigue decayendo. ¿Seremos capaces de hacer lo que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados? Levantar desde las cenizas, desde los escombros, el país. ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces de afrontar virilmente, como siempre lo ha hecho el pueblo de Chile? Virilmente, como siempre lo ha hecho el pueblo de Chile. ¿Seremos capaces de levantarnos y de levantar nuestra nación? Lo hemos hecho un montón de veces. Guerra, esta guerra tonta, ¿ya? Guerras civiles, terremotos, inundaciones, tsunamis, catástrofes climáticas, malas cosechas. Así todo Chile se ha podido levantar una y otra vez. Ni siquiera la naturaleza nos ha podido doblegar. ¿Seremos capaces? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo confianza en que así sea. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. A pensar, a tomar un poquitito de caldo de cabeza. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede. Para un chileno no hay nada imposible, en serio. No hay nada imposible. Y la historia lo demuestra. Antes de pasar, vamos a un par de lecturas rapiditas. Patriotas a la calle, dice Inés Victoria. Sí. No, Luis, Chile está en decadencia. Arminio, por favor. La decadencia no está en Chile, la decadencia está en la clase política. Basta con depurar la clase política para que las cosas empiecen a enredarse. Va a costar un tiempo, nos va a tomar unos años, pero se puede hacer. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque Chile confía en su gente. Es en nuestra gente en quien debemos confiar. Chile tiene fe en su destino, porque el destino de la nación está ligado irremediablemente a nuestra gente. Y por más que les hayan metido porquerías en la cabeza a los chiquillos, por más que les hayan metido guano en el seso a los cabros, ¿ya? Llega un momento en que eso se sacude, cuando empiezan a darse de frentazos con la realidad. En serio. Por Dios que es así. Por Dios que es así. ¿Ya? Todo esto se puede revertir. Hay salvación todavía. Hay posibilidades todavía. Tengamos más fe en eso. Pongamos nuestra fe en el futuro, que se puede hacer. Chile ya no nos pertenece, dice Inés Victoria Bardem. Chile es de los chilenos, es la tumba de los libres. Siempre ha sido así, desde un principio. Y sigue siendo. Con razón le decían a Valparaíso la joya del Pacífico. Sí, pues, Arminia. Era la joya del Pacífico. Se lo han robado todo, dice don Ambrosio. Sí, concuerdo plenamente con usted. Pero así como se lo han robado todo, ¿no podríamos requisar todo?
Ya pues, empecemos a pensar. ¿Qué más? ¿Qué dice don Jaime? Poca gente se interesa por la historia de Chile. Solo 14 personas mirando, 61 likes. Don Jaime, mire, sí, es verdad. Pero me conformo con que una sola persona esté encantada, escuchando, mirando y tratando de aprender. Con una. Por eso, gracias por estar aquí, don Jaime. No crean que estos son fenómenos de masas, ¿ya? La historia jamás es un fenómeno de masas. Lo que es un fenómeno de masas son las mentiras. La historia jamás es un fenómeno de masas. La historia se atesora, porque es eso, un tesoro. Y un tesoro, si lo posee todo el mundo, entonces ya no es un tesoro. Nuestra labor, nuestra misión es tener este tesoro y cuando sintamos la necesidad, compartirlo. Por ejemplo, ustedes en una tertulia familiar, pero ¿ustedes sabían que Valparaíso llegó a ser el puerto más moderno del Pacífico después que lo destruyeron? Y usted enlaza. ¿Se da cuenta? Cómo usted empieza a girar el eje de la conversación a algo interesante y deja de hablar trivialidades. ¿Se da cuenta? Y si en aquel tiempo se pudo hacer, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Ve? Hay que tener fe en la gente. ¿No? Ya. Vamos al intermedio antes que me tiren las orejas, porque si no, nos quedamos pegados por ahí. ¿Ya? Así es. Tenemos canasta completa, ¿sabe? Que toda la semanita puede acompañarnos. Bueno, esta semana, como es una semana un tanto rara, no se han hecho todos los programas, ¿ya? No se han hecho todos los programas, pero ya la próxima semana se normaliza. ¿Ah? No, vamos a tener el año del tigre el día de mañana, porque los tigres andan de cacería y ya tenemos una muy buena presa para poder presentársela el día viernes que viene, el próximo viernes, ¿ya? Y para compartir con todos ustedes.
Mi queridísima tigresa, mi queridísima Esther, ya tiene entre sus garras al personaje, ¿ya? Así que ahí vamos a estar compartiendo con ustedes. Lo mismo Genéticamente Conservadora, el lunes vuelve. No vamos a hacer este fin de semana el Redescubriendo Chile, pero ya tenemos adelantado el tema para la próxima semana y también va a estar muy, muy bueno, ¿ya? No se lo pierda. Acompáñenos, denos like, comparta, reparta, difunda, copuchentee, deje un mensajito por ahí en la caja de comentarios, que todo sirve, todo ayuda. Suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones, ¿ya? Eso. Ya. Sigamos. ¿Dónde se me fue la PPT? ¿Quién me la movió? Nadie se mueve, es que no me aparece la PPT. Ya, ahí está, gracias. Ven, se asustaron. Titulares del pasado. ¿Se acuerdan? La semana pasada partimos con esto. Hay que recordar. Y como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, como si el destino se nos hubiese cruzado de mala manera. Tenemos esto. En agosto de 1973, asesinado un oficial de ejército. Sí, o que ustedes pensaban de que esto era esto que está pasando ahora es algo nuevo. No, señor. No, para nada. Observen. Carabineros asesinados. Ahí tienen ustedes al cabo de Carabineros Luis Fuentes, al cabo Armando Cofré, al cabo Tomás Gutiérrez Urrutia, asesinados, años 70, años 71, al cabo Ezequiel Aroca Cuevas, años 72, al subteniente de ejército Héctor Lacrampet, asesinado en la comuna de Providencia en agosto de 1973. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? ¿Que lo que estamos viendo que hacen con Carabineros es nuevo? No. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Lo repiten una y otra vez. Los asesinaron, les quitaron el armamento y los dejaron ahí, morirse, desangrados. Al subteniente Lacrampet, un grupo de ultraizquierda liderado por un mexicano, le quitó la vida. Extranjeros. Sí, pues. Nada nuevo bajo el sol. Ni siquiera para eso son originales. Queriendo olvidar la historia, la han vuelto a repetir. Miserables.
son solamente titulares. No vamos a ahondar más allá porque es algo doloroso, algo delicado. No muy buena compañía. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Eh? ¿Por qué será? Que no son muy buena compañía, pero es una compañía. El 2 de abril de 1767, ¿ya?, el rey don Carlos III decide la expulsión de los jesuitas de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, absolutamente de todos. ¿Por qué? Porque el rey estaba convencido, y su consejo real también estaba convencido, de que los jesuitas estaban detrás del motín de Esquilache. ¿Qué fue el motín de Esquilache? El señor que ustedes ven a la derecha es el marqués de Esquilache. Era un señor italiano que estaba al servicio de su majestad el rey como ministro de Hacienda. Era el hombre de las finanzas. ¿Ya? El que ustedes ven a la izquierda es el conde de Aranda, que era el jefe del consejo privado del rey, el consejo de Castilla. ¿Ya? El ministro de Hacienda quiso realizar algunas cuantas modificaciones para poder modernizar la economía española, ¿ya? Y eso gatilló un tremendo motín, el motín de Esquilache, que se ramificó hacia todas las grandes ciudades de España, ¿ya? En Madrid atacaron la casa del marqués, amenazaron su vida, y el rey estaba convencido que esto había nacido en el seno de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Había un problema con los jesuitas. Hay un problema con los jesuitas. ¿Ustedes saben cuál es o no? Ellos tienen un cuarto voto. Es la obediencia ciega al sumo pontífice, al papa. Ellos le obedecen ciegamente al papa, siempre. Imagínense ahora que el que está sentado en el trono en Roma es un jesuita, aunque no es el superior de la orden jesuita, y él le debe obediencia al superior de la orden jesuita, porque está por debajo de él. Genial. Genial. Hay una filosofía que estaba muy en boga en ese tiempo, que es el jansenismo, ¿ya? Era una filosofía religiosa que estaba en abierto conflicto en contra de la filosofía cristiana jesuita, ¿ya? Era más moderna, el jansenismo era más moderno. La ilustración también estaba muy presente y había hecho que los jesuitas quedaran desfasados en doctrina y en preparación, ¿no? Sin embargo, estaban ellos puestos en todos los puestos de poder. En donde fuera había un consejero jesuita. Por lo tanto, ellos estaban en todas las posiciones de poder, ¿no? Y las medidas económicas tomadas por el marqués de Esquilache fueron muy resistidas por la orden, de manera muy subrepticia. Nunca lo hicieron de manera abierta, ¿ya? Por lo tanto, el rey tenía fundadas razones para apuntar que
el motín de Esquilache, que se había ramificado prácticamente en todas las ciudades, grandes ciudades españolas, había nacido justamente en el seno de la orden. ¿Ya? Le pidió al al conde de Aranda, que era el presidente de su consejo privado, que investigara el asunto. El conde de Aranda se hizo asesorar por un consejo de notables, empezaron a investigar. El fiscal de las Cortes de Castilla inició causa, formó causa, se dice así, y empezó a indagar y empezaron a encontrar ramificaciones, y efectivamente habían contactos. ¿Ya? Los jesuitas hasta el día de hoy niegan aquello, ¿eh? Hasta el día de hoy lo niegan. Dicen de que son calumnias. De hecho, estuve escuchando el fin de semana pasado un documental de un prior jesuita que hablaba justamente de esto, de que el decreto el Real Decreto del rey Carlos III no daba razones, pero sí las enumera, las nombra. De partida de que los jesuitas no obedecían directamente a las órdenes reales, porque ellos le debían obediencia al Papa. O sea, los jesuitas eran un Estado dentro del Estado. ¿Se acuerdan de la película La Misión? ¿Sí? ¿Alguien la vio? ¿Se acuerdan? Robert De Niro, ¿ya? Jeremy Irons, ¿quién más está por ahí? Liam Neeson, muy jovencito, ¿ya? Con música de Ennio Morricone, que era lo mejor que tenía la película. Narra justamente el momento en que se estaban produciendo todo este tipo de movimientos, ¿no? Se estaba haciendo un traspaso a la corona portuguesa, en fin. Pero los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles a raíz de esto. El rey Don Carlos, estas son representaciones del motín de Esquilache, ¿no? Ustedes ven, las representaciones son bastante gráficas. Fue un tremendo desorden. La gente irrumpía la gente irrumpía en los lugares donde ellos consideraban de que se estaba pasando a llevar lo que ellos consideraban que era lo correcto, y gritaban muere Esquilache, viva el rey, ¿eh? Como si no hubiese sido el rey el que había puesto Esquilache en el cargo de ministro de Hacienda, muchísimo desorden, hubo muchos muertos también, pero al fin y al cabo logran dominar el motín. Se produce la expulsión un año después. En todos los dominios del rey de España. ¿Por qué había un italiano en el consejo del rey, en el séquito del rey? Porque los reyes españoles durante muchísimo tiempo tuvieron posesiones en España. Sicilia, Cerdeña, a una que otra plaza fuerte en la misma península itálica, ¿no? Por lo tanto, los jesuitas eran obedientes al Papa, eran obedientes al que supuestamente era un rival político de los reyes españoles, pese a que los reyes españoles tenían el título de reyes católicos, ¿eh? Pero resulta de que el Papa, aparte de tener el poder espiritual, también tenía el poder temporal. Los estados pontificios, los estados papales, tenían muchísima influencia, muchísima. Y si tenía metida a la compañía de Jesús, que era leal 100% al Papa, tienes el enemigo metido en tu casa, ¿ya? Expulsan a los jesuitas de todos los dominios. Los bienes de la compañía de Jesús pasaron a los dominicos, a los franciscanos. Las haciendas que tenían los jesuitas fueron rematadas, ¿ya?
Esto duró desde 1867 y 6 años después el rey, don Carlos, ¿ya?, consigue que la orden jesuita sea suprimida completamente de la cristiandad. ¿Ya? Aquí en Chile le tocó al gobernador Gili Gonzaga expulsar a los jesuitas, algo que es, digamos que es cruel, porque era un hombre muy devoto y muy cercano a la compañía de Jesús, el gobernador Gili Gonzaga. Jugarretas del destino. Pero tuvo que cumplir la orden de su señor, tuvo que cumplir la orden del rey, ¿no?, aunque le pesara. El Papa Calixto, sí, el Papa Calixto XIV decreta la completa nulidad de la orden jesuita. Por lo tanto, los jesuitas son prohibidos en toda la cristiandad. Desaparece la orden jesuita. Curiosamente, los jesuitas se refugiaron en Rusia, en donde el mundo católico no era el que primaba, sino que era el mundo ortodoxo. Se fueron hacia allá. Pero eso duró hasta 1814, en donde el Papa Pío VII, perdón, era el Papa Clemente XIV, no Calixto, sí, ya me acordé. El señor de la izquierda, Clemente XIV. El Papa Pío VII, en 1814, readmite la orden, la vuelve a permitir en la cristiandad, y en 1815 el felón, el bien amado Fernando VII, readmite la orden en sus dominios en 1815. Curioso, don Fernando es el padre de la reina Isabel II, la que estaba en el trono cuando se le declaró la guerra a las repúblicas sudamericanas. Miren ustedes. Fue la raíz de muchísimos males para España al saltarse la sucesión, la ley de sucesión. Este señor le creó una serie de problemas a España. Hasta el día de hoy los arrastra. ¿Eh? Readmite la orden en 1815, pero volvieron a ser expulsados. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo los expulsaron? En 1820, durante el trienio liberal. En 1835, durante la regencia de la reina María Cristina de Borbón, y en 1932, bajo la Segunda República Española. ¿Por qué los expulsan? Porque allá donde van, generan conflictos. Porque allá donde van, plantan la discordia muchas veces, en vez de la concordia. ¿Eh? Una miradita aquí a lo cerca nomás. ¿Servicio Jesuita Migrante le dice algo? ¿Qué les dice eso? ¿Los expulsan de malos que son? ¿De mala gente? ¿O es que se levantaron torcidos
en esa ocasión las personas que estaban en el poder y de puro malos que son, los echaron. ¿Eh? Allí, dele una miradita. Vaya allí a la plaza más cercana de su casa y vea cuántas carpas hay. Salga del radio urbano de su ciudad, de su pueblo, y vea cómo han crecido los campamentos. Algo que estaba completamente erradicado, estaba en vías de erradicación aquí en Chile. ¿Ustedes creen que esas personas llegaron por qué? ¿Mm? ¿Quiénes son los que les prestan la asesoría para venir acá? Sí, pues, por algo los han expulsado, no tan solo de los dominios españoles. Los anularon como orden, los hicieron desaparecer. Y por ahí, hace muchísimos años atrás, ¿ya? Tuve en mis manos un estudio en donde se analizaba que los jesuitas habían chantajeado al papado para reinstalarlos. Por eso que volvieron a abrir la orden, por eso que le dieron más fuerza, porque ahora tienen más poder que antes. Son peligrosos. Y hay una frase de Lincoln: los jesuitas nunca olvidan. Sí, de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos. Los jesuitas nunca olvidan. Inclusive, el asesinato de Abraham Lincoln está ligado con los jesuitas. El asesino de Abraham Lincoln se refugió en una iglesia de los jesuitas. ¿No lo sabía? Ahora lo sabe. Ojo con ello. Ojo con ello. Es que, pero es que son sacerdotes. Sí, mi amigo, son sacerdotes. Pero hay sacerdotes y sacerdotes. ¿Usted sabía cuál fue el trauma más grande que tuvieron los soldados chilenos en la guerra del Pacífico, en la campaña de la Sierra, en la campaña de la Breña? Darse cuenta que en muchas ocasiones estaban disparando a sacerdotes. Adivinen de qué orden. Sí. Exactamente. Esa misma. ¿Qué les parece el cuento? ¿Cómo va pensando, no? ¿Qué ganamos teniendo a los jesuitas nosotros aquí adentro? ¿Qué perdemos dejándolos actuar impunemente? ¿Alguien le ha reclamado al servicio jesuita migrante por la debacle que significa la migración? ¿Hay alguien que haya levantado la voz? ¿Hay alguien que haya dicho, oye, esto lo hicieron ustedes? ¿Se acuerdan los vehículos que iban hasta Tacna para buscar personas refugiadas y pasarlas por la frontera? ¿De dónde creen que eran? Ya. Sí, Arminio, se las traen los jesuitas. Sí, se las traen los jesuitas. Efectivamente, ya vamos a darle una lecturita poca. Chile creció mucho. ¿Se acuerdan de las callampas? Los niños a pata pelada, gente pidiendo comida y así todo
volvimos al comunismo. Lo que pasa, mi queridísimo don Ambrosio, es que cuando usted tiene gangrena, si no se corta el miembro hasta prácticamente la carne viva, va a seguir desarrollando la gangrena. Simple. El comunismo es eso, gangrena, que corroe el cuerpo de la nación. Si se le permite seguir vivo, aunque sea en estado latente, tarde o temprano, termina por corromper todo el cuerpo. A ojos vistas. Simple. Los jesuitas son revolucionarios. Sí, son las huestes de Jesús. Cuidado. ¿Ya? Son militarizados. San Ignacio de Loyola era un tipo que estaba completamente resentido. ¿Ya? Y por eso creó la orden. Para someter a la tortura a cuanta más gente pudiera. Debieran expulsarlos otra vez, dice don Carlos Andrés. Sí. Los jesuitas tienen su propia agenda. Así es. Don David Cepeda, ¿cómo le va, tatita? No lo había visto. ¿Eh? Los saludo, muy buenas noches. La compañía eran los que vigilaban el tesoro, por eso era una orden superior que tenían a cargo las misiones, entre ellas las escuelas de pensamiento y las artes escritas. Sí, David, efectivamente. Son la elite de la elite. ¿Ya? Tremenda banda sonora de pasada. Sí, de la misión. Muy, muy, muy buena, Carlos Andrés, como para relajarse. Y las actuaciones de los tremendos personajes de ahí, muy, muy buenas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Fiel a la obediencia, dice don Jaime Arias. Así es. Por eso se llama la orden de y no la hermandad, justamente. La guerra defensiva, don Jaime, producto de eso. ¿Ya? Y no hay nada más dañino en la época de ese tiempo que la guerra defensiva. Fue un atraso y un retraso y un castañazo del porte de un cerro. ¿Ya? El desarrollo de la Capitanía General se frenó justamente con la guerra defensiva. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Yupi, ¿cómo está usted? No la había visto por acá. Bienvenido. ¿Ya? El cáncer marxista vuelve una y otra vez. ¿Sí? Hay que aplicar quimioterapia ya, pues. Simple. ¿Mm? Ya. Mi gatito está durmiendo, señora Juanita. Mi padre fue porteño del Cerro Barón y tiene buenos recuerdos en Valparaíso. Hoy Valparaíso es un desastre. Sí, es penoso cómo se encuentra Valparaíso, ¿no, Jaime? Es penoso. Yo trabajé durante unos años en Valparaíso y daba gusto pasearse por sus callecitas, por sus rincones. ¿Ya? Daba gusto. Ahora da asco. Ya, ¿qué más? Sí, Arminio. David se pega el tatita David para mí. Ya. Espero que les haya gustado el programa. Espero que se hayan entretenido un rato. Faltó la sección de Garrita. No, pues don Ambrosio, si Garrita presenta la sección completa. ¿Eh?
Garrita presenta la sección completa. Espero sinceramente que les haya gustado esto para entretenerse un rato, para distraer un rato la neurona y aplacar la neurosis, porque prácticamente es eso lo que tenemos. Estamos con neurosis. Cada cosa nos pone mal, nos altera. Estamos con el ánimo crispado, pero ojo, ese ánimo crispado no nos debe impedir actuar cuando debamos actuar. Hay que mantener siempre la cabeza fría para poder pensar bien. Las cosas sobrecaliente nunca resultan. Cuando usted quiere actuar sobrecaliente, por lo general las cosas se disparan para otro lado. Si no, mira lo que pasó el 18 de octubre. La gente sobrecaliente empezó a actuar y no se dio cuenta cómo los estaban guiando como borregos con un fin. Hay que reposar las cosas, hay que analizarlas un poquitito más. Tenemos una sola boca y 2 orejas. Hay que escuchar el doble y meditar lo que se dice. ¿Ya? Así que, con calma, buena letra. Así es, Arminio. Fríos, serenos ante la adversidad. Mantenga la calma. No se desespere, no se impaciente. En serio, no se impaciente. Pero tiene que estar atento. Esté atento, siempre. ¿Ya? Ya, y el tomate se siembra o se planta, David. Ya. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato, que hayan podido distraer un poco su mente de todo lo que pasa alrededor, de todo lo que nos bombardea una y otra vez, de todo lo que nos llega, de todo aquello que nos corta el ánimo, que nos quita el aliento muchas veces. Pero hay que entender lo siguiente: esto también pasará. Esto también pasará. No lo olviden nunca. Por más oscuro que se vea todo, por más desastrosa que sea la situación, esto también pasará. Como ha pasado todo. Y como va a pasar, nos podremos levantar confiando en ¿qué? En que el pueblo de Chile, en que la gente puede tomar las banderas de sus padres y volver a ser grande esta nación como lo fue, como está destinada a hacerlo. Porque por eso es tanta la inquina que se le tiene a esta pequeña nación, porque está destinada a ser grande. Y ya lo ha demostrado. No una ocasión, en infinitas ocasiones. Así que no me resta más que desearles un excelente fin de semana. Recuerde, es un fin de semana de recogimiento para las personas creyentes. Es un fin de semana de reflexión. Es un fin de semana para analizar, para meditar, para revivir, para proyectar, con calma. Que tengan un excelente fin de semana. Abrazo gigante a todos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.